Muy buenos días para todos, mi nombre es Juan Pablo Mendoza, el de mis compañeras Sofía Suárez y Lady Cruz. Nosotros para el desarrollo de este artículo científico hemos determinado de cada uno de los títulos unos subtítulos que son los que determinamos en el orden de nuestra exposición. Hemos sacado 10 títulos para poder desarrollar todo lo que tiene que ver con el artículo científico. El primero de ellos se relaciona con la introducción. Es necesario que para poder realizar esta exposición tengamos una introducción de qué es lo que vamos a tratar a grosso modo de manera general. Entonces, a partir de lo que hemos realizado, lo que hemos visto en el curso de Teoría del Estado, vamos a hablar un poquito de lo que es el Estado contemporáneo o de lo que hemos podido determinar que es el Estado contemporáneo. Está comprendido entre los siglo XX y el siglo XXI, es el que se está desarrollando y para ello tiene unos elementos fundamentales que son población y territorio. Sin estos no podría haber la existencia de un Estado. Además de eso, tiene un ordenamiento jurídico, una constitución, un imperio de la ley, tiene una administración, un gobierno, una autoridad que es la encargada de generar el control tanto del territorio como de cada una de las personas que están en ella. Y además de eso, tiene un poder político soberano y debe cumplir unos fines, un tel. En relación con lo que venía hablando Juan Pablo del Estado contemporáneo, en el artículo científico se puede evidenciar que se realizó una gran crítica al Estado de Weber, que se desarrolló su pensamiento alrededor del siglo XX. Este Estado se caracteriza por tener el monopolio legítimo de la fuerza, por tener un poder político soberano, un telos, un gobierno, una administración, al igual que en el Estado contemporáneo. Y se dice que en este estado esta teoría carece de universalidad, es una teoría reduccionista y que solamente ve al Estado como de manera vertical, como un todo. En el punto específico del monopolio de la fuerza, ya ahorita lo vamos a ver más específicamente, se puede ejemplificar como esas instituciones que ejercen ese poder coercitivo sobre cada uno del elemento humano, lo que es la policía, lo que va a ser. Y finalmente, el estado de Migdal, que fue planteado en 1980, va a ser el que va a guiar todo el artículo científico, porque en él se va a hacer la crítica al estado de Weber, donde principalmente se va a evidenciar que este estado es de carácter horizontal, donde hay una supremacía del ordenamiento jurídico y donde no hay ninguna opresión, ninguna dominación por parte de un monopolio de la fuerza, sino que simplemente se evidencian actores que van a competir por el poder en un entorno de la realidad social. A partir de lo anterior, nosotros tomamos como punto histórico mirar el origen del Estado-Nación, el cual se origina a partir de la firma de dos tratados conocidos como la Paz de Westfalia, en la cual se establecieron las reglas básicas para comenzar a considerar un Estado-Nación como tal. Bueno, con relación a lo que estaba diciendo Sofía, con la Paz de Westfalia entonces nace lo que va a ser el Estado-Nación y tiene una característica fundamental que va a ser muy importante, y es que desde allí se empieza a hablar de soberanía, de ese poder que tiene el gobierno para poder administrar su territorio de manera que otros entes internacionales no puedan estar o entrar o intervenir en esas naciones que tienen sus fronteras y tienen su propia soberanía. Finalmente, es importante resaltar que hay una integridad territorial, que esto es fundamental para que el Estado tenga su consideración, y es aquí que el Estado-Nación aparece con elementos que son, como los que hemos visto en clase, territorio, población, poder político y gobierno. Si bien se relaciona con todos los elementos, como lo decía mi compañera, con los que más resaltan en este tema son el elemento territorial y el elemento de soberanía. Bueno, en la firma de la Paz de Westfalia participó el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, los reinos de Francia, de Suiza, algunas provincias que estaban aliadas y la monarquía hispánica. Pues obviamente esto tuvo algunos efectos. Uno de ellos por lo menos fue que Francia fue la más beneficiada con la firma de la Paz de Westfalia, pues debido a que el Sacro Imperio Romano Germánico había perdido todo su poder y pues era su gran adversario. En esta medida el Sacro Imperio Romano Germánico
le otorgó ya la autonomía a los más de 300 estados resultantes. Bueno, la paz de Westfalia también trae unas consecuencias positivas que podemos determinar del artículo científico. Entre ellas es que modificó las bases de lo que va a ser el derecho internacional ya en estos nuevos siglos. También trajo unas consecuencias muy importantes para lograr un equilibrio europeo que impidiera que ese continente se impusiera sobre otros territorios, afirmando lo que ya habíamos dicho del término de soberanía, de ese poder que tiene el gobierno de cada territorio dentro de sus fronteras para que otros no puedan intervenir. Y además de eso, se da un tratado de igualdad entre los estados que, independientemente de grandes y pequeños, no pudieran intervenir, como ya lo había dicho anterior. Y a modo de complemento, es importante resaltar que los entes que participaron no simplemente eran unos agentes de participación común, sino que eran quienes iban a acabar esos esquemas de tradición imperialista, y fue un precedente para que se avanzara a un Estado moderno o a un Estado-nación. Y es aquí también donde se puede resaltar el statu quo, que es el estado de un tiempo determinado, y por eso fue que decidimos hacer ese conteo histórico para abarcar el por qué había pasado anteriormente todo el paso del imperio a la nación y poder visualizarlo en un contexto contemporáneo. Finalmente, se puede notar que la paz de Westfalia cambió la historia, por decirlo de algún modo, sentó un precedente, de forma que, ya como lo decía Lady, si bien en este momento la tendencia era imperialista y de dominación, pues ya con la firma de la paz de Westfalia eso se quebrantó. Listo. Y ahora, desarrollando los conceptos que encontramos en el artículo científico, a nuestra consideración, la antropología del Estado es el cimiento de todo el planteamiento del autor. ¿Por qué? Esta antropología del Estado consiste en evidenciar el Estado desde la realidad social, en la cual se estudian todos los comportamientos y aspectos físicos, socioculturales y sociopolíticos de las personas en torno a esa participación que hacen en el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado va a ser el cimiento de ese poder organizador. Dentro de la antropología del Estado se puede evidenciar la presencia del elemento humano, el cual es la base de todo. En esta medida es quien lucha a través de actores sociales por alcanzar el poder. Nosotros vinculamos el concepto de antropología del Estado con lo que habíamos visto a lo largo del curso de teoría del Estado con la teoría sociológica, que es por qué había nacido el Estado. Entonces hay ciertas etapas en las que los humanos, a partir de las necesidades, decidieron crear el Estado. Entonces nosotros hicimos esa relación entre el concepto de antropología del Estado y lo que va a ser la teoría sociológica. A modo de seguir desglosando lo que el artículo científico nos plantea, encontramos el Estado en sociedad, y este es el que internamente maneja la antropología del Estado. ¿Por qué? En ambos se puede evidenciar que hay un poder horizontal, que hay un consenso, es decir, que el Estado se encuentra en dinámico. Además, se evidencia que el poder político es como la capacidad de lograr un fin, y es acá donde lo vinculamos con la teoría ético-materialista. ¿Por qué? Porque se establece que el hombre es un ser social y que por ende va a buscar fines, y estos fines se logran en sociedad. Además, se logra evidenciar que este Estado en sociedad reconoce la participación de actores para la adquisición de poder. Entonces, con relación a lo que estaba diciendo Lady, el Estado en sociedad consiste en que hay una estructura política, una administración, unas leyes que están dentro de una sociedad y que tienen continuas interacciones con el elemento humano. Bueno, finalmente nosotros relacionamos el Estado en sociedad con la teoría sociológica, porque en este hay relaciones e interacción evolutiva. Además, para concluir, se evidencia que en este estado en sociedad participan desde las organizaciones familiares hasta las grandes empresas, es decir, todos pueden detentar el poder. Fin. Ahora, continuando con lo que Sofía ya les había planteado, se establece que Weber visualiza al Estado como el conjunto de instituciones, como el aparato de gobierno. Un ejemplo sería la burocracia, la policía y todas estas entidades que se encargan de ejercer dominación
sobre la población. Esto debido a que el Estado es una conformación monolítica, que es uniforme y que se encarga de la organización de la vida social de las personas. Ahora, haciendo comparación y haciendo relación con lo que hemos visto en clase, se puede establecer que ese ejercicio de la autoridad se puede evidenciar en estados que sean totalitarios o autocráticos. También con relación a lo que decía Lady, a partir de lo que habíamos visto en clase, podemos decir que el estado que pensaba Weber tiene mucha relación con la teoría de la fuerza o del poder, que es la imposición de ese poder para poder lograr los fines que tiene el Estado, como un tipo de solucionar cada uno de los conflictos que tienen las personas internamente, ser el Estado el que solucione ese tipo de conflictos y las personas ser totalmente, tener total voluntad a esa fuerza que se les está imponiendo. Y finalmente se evidencia que estas instituciones que han sido anteriormente nombradas son las detentoras del poder, son las que se encargan de la potestad de autoridad y por ende del poder organizador. Ahora, para contraponer el planteamiento de Weber, establecimos que Migdal tiene un ideal totalmente contrario. ¿Por qué? Porque él establece que el elemento humano es la base del poder político, es el principal elemento. ¿Esto debido a qué? A que procura y establece cuáles son los cimientos de las relaciones sociales y es en esta donde aparecen actores, insurgencias, familias, que son los que realmente van a intervenir para la obtención del poder desde el Estado. Entonces es una competencia realmente por adquirir y no ser simplemente una entidad monolítica, sino que realmente responde a los estados horizontales, donde la gente y la realidad social es parte de un Estado. Migdal, en su pensamiento sobre el Estado, desarrolla la idea del Estado ideal para él. Ese Estado ideal es ese Estado fuerte que tiene la capacidad de poder abarcar toda la sociedad, de poder llegar a cada una de las personas del territorio y poder responder a todo ese telos, a todos los objetivos que se le han sido entregados al Estado. Es por eso que este Estado es un árbitro que protege a los ciudadanos, protege a cada uno de los habitantes de los abusos que se le puedan dar en todo el sentido de la palabra. Entonces, cumple con todos sus fines en seguridad, en paz, en servicios públicos, en educación, en todos los cumple. Y además de eso tiene una perspectiva pluralista que acepta que a partir de interacciones sociales que se dan dentro del territorio, hay una diversidad, hay una diferencia de pensamiento, hay diferencias entre las personas y entonces se acepta que hay esa diferencia y se empieza a tratar para poder manejar esas diferencias. Entonces todo esto es ese estado ideal que plantea Migdal, que todos los estados débiles, que ya los vamos a ver ahorita, deberían llegar a ese estado ideal o a ese estado fuerte para poder responder a cada una de las objetivos, a cada una de las cosas que se les ha entregado como Estado. A partir de lo que se hablaba del pensamiento de Migdal con respecto al Estado, las múltiples interacciones sociales que se daban en ellas, también él planteaba que se debe impulsar esas agrupaciones que promuevan la interacción social, lo que son los movimientos, los grupos, las reuniones que generen verdaderamente una interacción entre las personas del territorio. Además de eso, no existe una única organización cohesionadora. El poder no está centrado solamente en el gobierno o en esa parte de arriba, sino que cada persona del territorio tiene un poder, así sea pequeño, tiene poder sobre el Estado. Lo que hace que no sea monolítico, lo que hace que el Estado no sea la máxima autoridad con respecto a lo que pensaba Weber, que sí lo era. Entonces ya vemos aquí la diferencia entre Weber y Migdal, que para uno es monolítico y para el otro no. Para Migdal, cada persona tiene una parte del Estado, una parte de poder en el Estado para poder actuar y para poder realizar cada una de las cosas que tiene. Ahora, continuando con lo que Sofía ya les había planteado, se establece que Weber visualiza al Estado como el conjunto de instituciones, como el aparato de gobierno. Un ejemplo sería la burocracia, la policía y todas estas entidades que se encargan de ejercer dominación
sobre la población. Esto debido a qué? A que el Estado es una conformación monolítica, que es uniforme y que se encarga de la organización de la vida social de las personas. Ahora, haciendo comparación y haciendo relación con lo que hemos visto en clase, se puede establecer que ese ejercicio de la autoridad se puede evidenciar en estados que sean totalitarios o autocráticos. También con relación a lo que decía Lady, a partir de lo que habíamos visto en clase, podemos decir que el estado que pensaba Weber tiene mucha relación con la teoría de la fuerza o del poder, que es la imposición de ese poder para poder lograr los fines que tiene el Estado, como un tipo de solucionar cada uno de los conflictos que tienen las personas internamente, ser el Estado el que solucione ese tipo de conflictos y las personas ser totalmente, tener total voluntad a esa fuerza que se les está imponiendo. Y finalmente se evidencia que estas instituciones que han sido anteriormente nombradas son las detentoras del poder, son las que se encargan de la potestad de autoridad y por ende del poder organizador. Ahora, para contraponer el planteamiento de Weber, establecimos que Migdal tiene un ideal totalmente contrario. ¿Por qué? Porque él establece que el elemento humano es la base del poder político, es el principal elemento. ¿Esto debido a qué? A que procura y establece cuáles son los cimientos de las relaciones sociales y es en esta donde aparecen actores, insurgencias, familias, que son los que realmente van a intervenir para la obtención del poder desde el Estado. Entonces es una competencia realmente por adquirir y no ser simplemente una entidad monolítica, sino que realmente responde a los estados horizontales, donde la gente y la realidad social es parte de un Estado. Bueno, hay que tener en cuenta que a diferencia de Weber, Migdal hace énfasis en los atributos jurídicos y en esta medida realiza una distinción entre las imágenes del Estado y las prácticas del Estado. Él se inclina más con las prácticas del Estado debido a que están enfocadas en la realidad del mismo. Y dentro de este existen múltiples fronteras, hay instituciones legales no gubernamentales y la convivencia genera práctica y relaciones dentro de la sociedad, y es ahí donde Migdal demuestra que se está desarrollando un Estado en sociedad. Bien, ahora vamos a hacer referencia a las patologías que se trabajaron en el artículo científico. Es importante aquí resaltar que la retirada del Estado nunca es total y que de hecho no existen moldes universales para hacer o encasillar a un Estado. Entonces podemos empezar con que existen estados limitados y estos hacen referencia a aquellos estados que tienen un gobierno pero que hay un imperio de la ley y que ésta los limita. ¿Por qué? Porque existen constituciones y se puede hacer relación con la teoría contractualista. En relación con lo que ahorita les estaba diciendo de lo que pensaba Migdal o su postura frente al Estado fuerte y el Estado fallido, el Estado fuerte es aquel en el que puede llegar a cada una de las personas del territorio, cumplir con sus fines, cumplir con sus funciones. Pero el problema es cuando aparecen los estados fallidos, que son la mayoría, cuando tienen problemas económicos, cuando hay una crisis, cuando hay fallas, cuando hay problemas de cualquier tipo, hay despotismo, hay unos conflictos armados internos y empieza a haber una preocupación internacional frente a ese tipo de estado que hace que ese estado pierda su posición frente a lo que es internacionalmente. Es decir, que empieza a haber un vacío de poder y eso está ejemplificado en las fallas en la educación, en las fallas en los bienes públicos, en todo este tipo de cosas, lo que convierte como en un estado fantasma donde se va a perder la soberanía y empiezan a intervenir otros países para poder solucionar ese tipo de problemas. Bueno, el Estado fuerte es una organización compuesta por agencias lideradas y coordinadas por el Estado directamente. En conclusión, evidenciamos que el Estado fuerte es una organización compuesta por agencias lideradas y coordinadas directamente por el Estado y que el Estado débil no cumple con las condiciones necesarias para la supervivencia del elemento humano y en esta medida pierde su legitimidad. Finalmente, para abarcar las patologías, personajes como Robert y Jackson plantean que existen una simulación de cuasiestados
y esto es una categoría que se hace para los estados fallidos, es decir, ellos plantean que estos cuasiestados son aquellos que tienen problemáticas internas, que existen divergencias, que hay actores que también son competidores por el poder y que por ende existe un caos ciertamente dentro de la sociedad, y esto impide que se logre categorizar generalmente el Estado. Entonces es importante hacer aquí la referencia de que existen cuasiestados como una subdivisión de los estados fallidos. Bueno, y otro elemento que nos pareció muy importante tocar, un elemento histórico, es la Guerra Fría y cuál fue más o menos el desarrollo que se dio, porque tiene mucha relación en lo que se estableció con la Paz de Westfalia, con el nuevo Estado-Nación. Entonces vamos a ponernos un poco en contexto de lo que pasó. Entonces está Estados Unidos y la Unión Soviética, los socialistas, los capitalistas contra los socialistas, Occidente contra Oriente. Entonces estas dos grandes potencias durante el siglo XX, durante inicios del siglo XX o todo el siglo XX, empezaron a promover en los países del tercer mundo dictaduras, conflictos, unas falencias del Estado, generar que se volvieran estos países del tercer mundo unos estados verdaderamente débiles. ¿Para qué? Para que los estados grandes, los estados fuertes como lo son los Estados Unidos o Rusia, pudieran tener un beneficio político, social, económico y demás. Además de eso, pudimos ver una nueva patología, descubrir una nueva patología que se presenta durante el artículo científico, y es más o menos lo que pasó con las Torres Gemelas del 9/11. Podemos ver que el conflicto no se dio entre dos estados como ha pasado a lo largo de los años, sino que era precisamente un grupo extremista de extrema derecha que atacó un estado en general. Entonces podemos ver que ahí el estado está verdaderamente débil, que su soberanía se está viendo violentada por unos grupos extremistas que específicamente no tienen un estado, no pertenecen a un estado específicamente como el poder del estado, sino que tienen su poder aparte de lo que sería un estado en general. Así que esto significa que produce una inestabilidad dentro de cada estado, especialmente en el de los Estados Unidos. Y descubríamos nosotros que ¿por qué no se puede tomar la teoría del estado ideal y del estado débil de manera literal, porque van a haber falencias? O sea, no vamos a encontrar un estado totalmente ideal, pero sí vamos a encontrar todos los estados totalmente fuertes. Entonces Colombia vendría a ser un estado débil, los Estados Unidos vendría a ser un estado débil, España vendría a ser un país débil porque, como lo sabemos, tienen problemas de corrupción, tienen crisis, tienen cualquiera de las características que tiene el estado débil. Entonces lo que plantea Migdal es que todos los estados débiles puedan en algún momento imitar lo que es el estado débil, el estado fuerte, para poder subsanar todas estas objetivos que tiene el estado para desarrollar con cada una de las personas del territorio. Finalmente, ya expuesto los temas anteriormente nombrados, nosotros evidenciamos que la principal guía del autor era criticar y proponer algo que rompiera los esquemas tradicionales de la teoría contemporánea desde Weber. Entonces se puede evidenciar que hay un estado en sociedad, que realmente se presentan micropoderes. ¿Esto es por qué? Porque desde la cotidianidad, desde las relaciones sociales y políticas, se evidencia que también hay como maneras en las que se evidencia el poder y que hay luchas para adquirirlo. Finalmente, se logra evidenciar que el poder organizador no radica únicamente en un poder monolítico, en aquel que ejerce la dominación, sino que se puede dar en realidad desde las interacciones sociales, desde el elemento humano, que es quien se encarga de generar una asociación y que es la base de cualquier estado. Bueno, por otro lado, el artículo científico aporta información innovadora pues frente a los temas que ya vimos durante el semestre. Al igual, amplía pues la mirada conceptual en todo el tema del Estado. Y con este trabajo
se puede redireccionar esa teoría desde diversas aristas. Bueno, en conclusión, nosotros llegamos a la idea de que sí, realmente existe un Estado en sociedad, de que se evidencian micropoderes en las microprácticas, en nuestra cotidianidad y en las relaciones sociales. Bueno, profe, con esto hemos llegado al final de nuestra presentación. Esperamos haber cumplido con cada uno de los requisitos, cada uno de los parámetros para esta exposición y queremos agradecerle por el tiempo prestado.